Revista.0. Huellas del pasado. Educación. Tecnología. Baja visión. Ciegos en el mundo. Participación ciudadana. Punto cero. Un espacio libre y abierto a todas las opiniones y pensamientos, todo con respecto a los demás y que cada participante será único y exclusivo dueño y responsable de lo que exprese en este vehículo de comunicación. Buenas tardes y bienvenidos a todos. Vamos a darnos un poco de prisa porque hay gente que se tiene que marchar. Decir que vamos a poner a continuación un fragmento de los 4 minutos y algo sobre lo que fueron las charlas, los coloquios en la fonoteca, empezando por la inauguración con Ricardo Gallor y Tierno Galván, y unas cuantas 2 o 3 charlas más, solamente el inicio. Ya digo que unos 4 minutos, que es lo que vamos a ver a continuación. Quiero agradecer la presencia de todos vosotros en este acto en el que vamos a clausurar las actividades culturales de la ONCE en el curso 1983-84 y concretamente la campaña de promoción de este centro en el que nos encontramos, de la Fonoteca como nuevo servicio cultural que desde marzo ha iniciado su andadura. De un modo especial quiero dar las gracias por su presencia en este acto al profesor Tierno Galván, alcalde de Madrid, personalidad de gran relevancia cultural y política y que con su presencia aquí realza el esfuerzo que... Si no es el acto formal de clausura y mostrarles mi satisfacción, contento y agradecimiento a todos por lo que han hecho y están haciendo por los cielos. Por desgracia existían unas viejas ideas, prejuicios, que impedían que hubiera un desarrollo real y hacedero. Tenemos entre nosotros esta tarde una personalidad bastante singular. Se trata de César Delgado, como todos tienen en sus programas, que nos va a ofrecer el tema de la tertulia de hoy, el arte táctil. Pero como decía, se trata de una personalidad muy singular, es polifacético, su profesión realmente es la fisioterapia, ha ocupado diversos cargos de responsabilidad dentro de su ámbito en diferentes organismos. Quiero empezar diciendo que la investigación de este arte táctil ha sido también apoyada y auxiliada económicamente por la organización, y aprovecho esta oportunidad para agradecer públicamente. También tengo que agradecer de manera muy especial las aportaciones de tipo didáctico que han sido otorgadas por Enrique Pajón, que es doctor en filosofía y escritor, y por Ana María Leira, que es catedrático de estética de la Universidad Complutense, que sin su ayuda didáctica hubiera sido prácticamente imposible poder investigar en este terreno tan arduo y tan difícil, y ni siquiera poderse asomar. Con nosotros tenemos al director del CERVO, don Manuel Cejudo, y a la oftalmólogo de la Delegación General, doña Elvira Martín. Muchas gracias, Juan. Pues sí, tenemos la verdad es que mucha satisfacción en poder reunirles a ustedes hoy para comunicarles esta que consideramos una noticia trascendente, muy trascendente diría yo, si me permiten la expresión, no solo por el número de personas a las que va a beneficiar el servicio, como veremos más adelante, sino también por lo que supone de cambio de mentalidad en la ONCE. Bueno, como ya ha dicho el señor Cejudo, el Centro de Rehabilitación Visual de la ONCE va a ser un servicio destinado a los afiliados. Entonces, un dato que sería muy importante es conocer el número de personas que se van a beneficiar de este centro de rehabilitación. Actualmente el número de afiliados que tiene la ONCE son aproximadamente unos 28.500. Se encuentra con nosotros, además de Antonio Güero Vallejo, bien conocido en esta casa y que ha colaborado en tantas cosas con nosotros, el director de la obra, Miguel Narros, y algunos actores, concretamente los que corresponden a Natario. Como siempre ocurre en estos casos, nos miramos después, nos vemos a nosotros en la mesa
a ver quién es el guapo que inicia el tiroteo. Y siempre, claro, las miradas, cuando estoy yo en la mesa, se entiende, confluyen sobre mi modesta persona. Fernando García Soria, jefe de la sección de Cultura, y don Enrique Franco. Tiene la palabra don Fernando García Soria. El poder hacer justicia con uno de nuestros músicos más internacionalmente conocidos y respetados, don Rafael Rodríguez Albert. Por un entusiasmo que, si se prolonga en el tiempo, puede prolongar en cierto modo la vida de un creador musical. Es el caso de Rafael Rodríguez Albert. El tema de hoy, como ya os hemos anunciado a muchos, es el tema de la fonoteca. ¿Qué supuso la fonoteca en los años, a mediados de los años 80? Esa parte cultural que ojalá no se hubiese perdido, y que aquí tenemos los máximos representantes. Disculpar a Fernando, que le ha sido imposible participar, estaba aquí ya previsto que apareciera hoy, y tenemos Miguel va a llevar un poco el tema, Miguel Moreno, Ricardo Gayol, que comenzó con él todo el tema de la fonoteca, y tenemos ahí a Juan Ayer, que fue uno de los organizadores y sufridores de los que estábamos por allí en aquellos años. Y como siempre, pues Julián al mando, y con el ojo ese, que en este caso, como decimos en el podcast que también guarda relación con la revista, el ojo invisible. Aquí Julián sí que es el ojo visible y captura todo lo que aparece por ahí y corrige lo que se puede. Bienvenidos a todos y a todas, y después los que quieran en el coloquio, por supuesto, que va a estar abierto. Miguel, cuando quieras. Bien, pues muy agradecido por indicarme, amigo Berna, que lleve esta tertulia, pero yo creo que va a ser muy fácil porque todos los que he escuchado que están en ella tienen mucho que contar, y yo sencillamente lo que voy a hacer es una pequeña introducción por ser el último que estuvo en la fonoteca del año 90 al 92. Conmigo se cerró y de alguna manera pues me dijo el Berna, bueno, pues vamos a ver si tú puedes llevar esta cuestión. Bueno, pues me he atrevido a ello, pero con la estupenda colaboración que sé que tengo de todos los que están por aquí. Yo la iniciaría, esta tertulia, dándole la palabra a Ricardo Gayol, que efectivamente, tal y como aparece en esta careta inicial que ha puesto Bernabé, pues participó en lo que es el acto de clausura de los actos culturales del curso 83-84 con Tierno Galván, que compareció muy amablemente a ese acto, y Ricardo pues estaba iniciando esa andadura de la fonoteca. Por tanto, yo creo que lo justo y lo correcto es darle la palabra inicialmente a Ricardo Gayol para que nos cuente un poco cómo surgió esa idea de la fonoteca y sus primeros pasos. Así que, si no te importa, Ricardo, te cedo la palabra. Bueno, pues, muchísimas gracias, Miguel. Muchísimas gracias también a Bernabé como organizador de estas tertulias y de esta revista, y a todos los que colaboráis habitualmente. Bueno, lo primero, enmarcar un poquito el momento, porque creo que es importante de cara a que la fonoteca fue una actividad bastante singular, porque así como otras cosas tenían pues un contexto más nacional y más sistemático de las cosas que se organizaban, la fonoteca tuvo una cierta singularidad por ser algo que estaba adscrito en un principio a la propia sección de cultura, ¿no? La sección entonces se llamaba Dirección del Área de Cultura. En el año 83 se formó el primer equipo directivo de
la etapa democrática. Habían sido las elecciones en el 82, había costado trabajo nombrar delegado general, que fue Justo de Andrés, el primero de ellos, y había costado trabajo también formar el primer equipo directivo. Bueno, en este caso a mí me correspondió asumir la dirección de Cultura desde marzo del 83. Y bueno, había una idea, porque la sección de Cultura de la ONCE había aspectos que ya de su historia tenía prestigio por el alto nivel cultural, por ejemplo, de su primer jefe, Enrique Pajón. En fin, había aspectos de lo que llamaríamos la cultura clásica, que la sección estaba muy bien dotada, digamos, ¿no? Pero nosotros tratábamos de poner en marcha algo un poquito distinto, y era tratar de popularizar la actividad cultural. Y en esto, junto con lo que fue también un tema muy gordo, que fue la modernización tecnológica de la producción braille, etcétera. Pero bueno, eso es de otro cariz, y que ya hablamos algún día algo de ello. Pero entonces, ¿por qué surge la idea de la fonoteca? Bueno, pues primero porque había ese plan de animación sociocultural general dentro de lo que era el plan de acción, y segundo porque queríamos hacer unas actividades de choque cultural para que demostrar un poco cómo se abría una nueva etapa, ¿no? Y en eso empezamos. Incluso antes de la fonoteca se hicieron algunas actividades con Gloria Fuertes, con Rafael Alberti, estuvo también el Defensor del Pueblo. En fin, hicimos varias actividades de choque que se hacían en el propio Salón de Prigo, organizadas por la sección de Cultura. Y había unas convocatorias en el Ministerio de Cultura de financiar en parte un proyecto de fonoteca. Juan, si algún matiz luego yo lo digo mal, tú me corriges, ¿eh? Entonces empezamos a ver que era un proyecto interesante. Primero, la ONCE en el año 83 no tenía tanto dinero como tuvo después. Entonces, tener un proyecto de cooperación era interesante. Entonces, lo firmamos con el Ministerio de Cultura, y contribuyó en un 50% a los gastos de implantación de la fonoteca. No es que fueran enormemente grandes, pero sí supuso pues hacer una nueva instalación física y luego una instalación técnica de sonido y demás, que sí que tuvo sus costes. Y ahí Juan ayer se batió el cobre mucho, como él podrá contar. Bueno, el caso es que hicimos dos inauguraciones en realidad. Una oficial, que estuvo tierno, pero hicimos una, diría yo, real, en cuanto al comienzo de la programación, que fue el 16 de marzo de 1984, con la presencia del padre Sopeña. El padre hizo una charla sobre los ciegos en la música, y bueno, resultó un acto bastante solemne. Estuvo un representante del Ministerio de Cultura y bueno, la dirección de la ONCE y demás. Bueno, bien, fue y desde ese 16 de marzo del 84 empezó la andadura de la fonoteca. Además, recuerdo también, bueno, ya que este programa es siempre muy anecdótico, que el primer acto que hubo después ya de esa presentación fue la presentación de un libro de Antonio Aguado, que en Tenera. No recuerdo ahora, es que él tenía dos libros, El viajero al pie del alba, que fue el primero, y este segundo ahora no recuerdo el título. Bueno, qué mala cosa ya de la edad. Pero bueno, el caso es que se hizo la presentación del libro de Aguado. Luego ya incorporamos a Juan Ayer como responsable de la fonoteca, ya formalmente, una vez iniciada su tarea. Correcto. En ese sentido, perdona Ricardo, por animar un poco la tertulia, y efectivamente, y no hacer de menos ni mucho menos, que valga la redundancia, que se suele decir, por no hacer de menos a Juan Ayer, efectivamente fue un pionero
de la puesta en marcha de la fonoteca y si te parece que nos cuente un Vale, poco iba a decir solo que no me acordaba de la fecha exacta en que se incorporó Juan, pero vamos, fue pronto. Y Sí, muy al principio también, claro. No tan al principio, vamos. Yo oficialmente me incorporé en septiembre. en septiembre, fíjate, bueno. Efectivamente. Sí, bueno, pero Lo del que 84, ocurre es ¿no, que Juan? antes ya sí que hubo en la fonoteca en pleno mes de julio, que con el calor horrible que se pasaba en esa sala, en esas fechas, a ti, Ricardo, te empeñaste en programar 4 conciertos de guitarra en el mes de julio. Madre mía. Eso ya no me acuerdo, Juanito, pero lo que sí te voy a decir es que tú, aunque te incorporaste en septiembre, colaboraste ya desde el principio en la puesta en marcha. Bueno, sí, eso es otra cosa. Recuerdo sobre todo tu intervención en la parte técnica del sonido cuando se adquirieron los materiales y todo eso. Ya termino, Miguel. Bueno, no, decir que le dimos... por animar un poco que haya tertulia, ¿sabes? Que si luego intervienen más, claro que sí. Que siga Juan. Bueno, no, vamos Sí, a ver. Juan, sí. En ese mes de julio organizaste 4 conciertos de guitarra. Intervinieron concretamente Diego Valero, Enrique Sáenz de Murieta, Reyes Lluc y Vicente Fernández Maldonado, que figuraba como Vicente el Granadí. El Granaíno. Sí. Y bueno, recuerdo una anécdota del concierto de Vicente, porque yo no sé si iba incluso con chaqueta o cómo, pero el hombre ya no aguantaba más. Y en un momento dice, ¿cómo será el infierno? Iba a decir aquello. Era muy gracioso el Granaíno. No, pero bueno, que trajo el primer perro guía a España, por cierto, su perro lobo. Señor, estaba en la orquesta de Pulso y Púa, la ronda de Pulso y Púa de la jefatura, cuyo director era don Ángel Figueroa. Sí, señor. Y ahí está Vicente el Granaíno. Sigue, Juan, sigue. Bueno, o sea, vamos a ver. Interrumpirte. Bueno, esos 4 conciertos que se dieron en julio, yo ya dije que, le dije a Ricardo que una vez que se continuaran las actividades, el mes de julio tenía que ser totalmente inhábil en la sala de la fonoteca. Inhábil. Completamente inhábil, porque aquello era totalmente imposible. Ya lo fue. Era la cuarta planta. Y entonces la cuarta planta, pero aparte de eso sabes. es que esa sala que estaba como bastante cerrada era horrible. O sea, el calor que se pasaba allí en verano era tremendo. Ya. Pero bueno, puedo empezar por contar un poco la parte, el equipamiento técnico que tenía la fonoteca. Contaba, pues lógicamente, con un equipo musical, o sea, un equipo de sonido para música, que constaba de, en principio, un plato para discos de vinilo. Contaba con un amplificador, con un ecualizador y con una pareja de altavoces, concretamente. Y luego tenía también un equipo de megafonía. Y luego tenía, además, como 8 equipillos con auriculares, 4 para disco de vinilo y 4 para cassette, en los que cualquier usuario, en los horarios normales que había personal allí, podía pedir que por uno de esos equipillos, y oyéndolo él por auriculares, se le pusiese cualquier obra del fondo sonoro que tenía la fonoteca. O sea, ese era todo el equipamiento, digamos, técnico. Perfecto. Sí. Y recuerdo que, vamos, cuando yo entré en el año 90, y sé de antes que tú, Juan, tenías una especial
tarea que llevar a cabo, que era organizar los asuntos musicales, las tertulias musicales, las audiciones musicales especializadas y organizadas por ti, con todo eso. Si nos puedes detallar un poco ese asunto. Bueno, no, o sea, audiciones particularmente musicales que llevaste. Audiciones musicales hubo ciclos, bastantes. ciclos, vamos. En principio había audiciones directamente en disco, que había comentarios, la mayor parte de las veces las comentaba yo, pero no siempre, o sea, hubo alguien más que comentó. Yo procuré, en ese sentido, dar participación lo más posible a todos los afiliados y trabajadores que pudiesen colaborar en ese aspecto, y allí estuvieron concretamente Juan Briz, estuvo Manuel Dimbuadio, con algunas actividades también de ese tipo. Estuvo incluso alguien anterior, el que fue secretario concretamente de Rodrigo en la sección, que era Ángel Sagardía. El hombre pues le entusiasmaba participar en cosas de ese tipo, y sí que estuvo también por allí. Incluso Cejudo también comentó alguna Y obra. Manuel Cejudo pues también participó pues comentando varias óperas concretamente. De hecho, perdonad, Cejudo no lo hemos puesto porque ya ha visto la imposibilidad, pero sí que aparece en ese pequeño documental que hemos puesto al principio. Aparece Cejudo y Elvira presentando Sí, el Cervo. esto iba a decir, que aparte el Cervo. de lo musical, efectivamente, anunció un poco, presentó el Cervo, concretamente. Eso es. En ese momento, no sé si Miguel, si recuerdo bien, una mini aclaración. quizá Gurbindo, sí. Ricardo, no. Gurbindo creo que estuvo personalmente tocando el acordeón, ¿no? Sí, tocando ¿Es posible que hiciéramos una de Gurbindo con el acordeón? ¿Me suena a mí algo de eso? Tocando el acordeón ruso, el bayán, concretamente. ¿Ruso? Correcto, ¿a que sí? El bayán. Sí. Efectivamente. Sí, señor. No, o sí, sea, Ricardo, yo traté de dar participación a todas las personas que pudiesen colaborar, vamos. No solo en lo musical, sino en lo extramusical, ¿no? También. Una mini aclaración, Miguel. Es que nos habíamos planteado, claro, la palabra fonoteca parece que se hace más referencia estricta a lo musical, ¿no? Y evidentemente queríamos darle una amplia programación musical, pero ya desde el principio decidimos que iba a haber dos líneas, una la estrictamente musical y otra la más cultural general, y ahí sí que se acogieron intervenciones también de muy diverso tipo, desde escritores, políticos. Hubo, bueno, muchísimas, aparte de lo de Tierno Galván, hubo muchísimas presencias importantes allí en la fonoteca. Pero Vallejo aparece por ahí. Sí, estuvo Bueno Vallejo, estuvo Mario Benedetti, después en políticos estuvo José Luis Aranguren, estuvo Juan María Vandrés. O sea, hubo una gran diversidad de intervenciones allí, tanto de tipo cultural como de tipo musical, que en eso Juan sí que velaba siempre porque hubiera una programación de buen nivel, ¿no? A eso me refería yo, efectivamente. Después, en aquellos años 90, que yo lo cogí, recuerdo también que hicimos un ciclo de flamenco con la gente de Madrid Flamenco, de Onda Madrid, los Gamboa y Verdú. Se hizo un ciclo de flamenco también, aunque no sabíamos que iba a ser el flamenco patrimonio cultural de la humanidad, pero bueno, hicimos esto aquí, el flamenco hay que darle también vida. Y efectivamente le dimos vida al flamenco, le dimos vida a la ópera, al jazz con José María García Martínez, y este mismo también hizo algunas actividades de música étnica, concretamente. Y hasta llevaste a Fernando Argenta. Sí, bueno, de eso hablaría. O sea, primero en lo musical yo empezaría
bueno, aparte de que empezamos con audiciones musicales comentadas y demás, pero llegó el 21 de marzo del 85, que se cumplía el tercer centenario del nacimiento de Johann Sebastian Bach. Y entonces tuvimos allí concretamente a Daniel Vega, que era un gran especialista en Bach concretamente, nos dio una conferencia y demás, y al día siguiente, pues 2 días siguientes, porque era una obra muy larga, pusimos la Pasión según San Mateo, la Pasión según San Mateo, que fue la primera vez que se hizo allí, que se dieron a los asistentes los textos en español, tanto en tinta como en braille, que luego en todas las óperas que pusimos procuramos darlos también, ¿eh? O sea, siempre que había una obra ya grande en ese sentido, pues procuramos que los asistentes tuvieran los textos tanto en tinta como en braille. Y luego Fernando Argenta efectivamente estuvo en el 91, que en el 91 se celebró el segundo centenario de la muerte de Mozart. Con ese motivo, pues hicimos 6 charlas sobre Mozart, sobre los diferentes aspectos de la música de Mozart. Y esas charlas las dio Fernando Argenta con ilustraciones musicales, porque una de las premisas que yo les pedía a todos los que asistiesen a actividades musicales es que la música tenía que sonar. O sea, a mí no me valía con que se diese una conferencia sobre tal o cual cosa, simplemente sin que... No, yo necesitaba que sonase la música. Y se hizo en general en todas las conferencias que hubo sobre música, hubo siempre música también, se oyó la música. Y recuerdo que aquellos de Onda Madrid, Gamboa y Verdú trajeron antiguas grabaciones remasterizadas de aquellos discos de pizarra, de La Niña de los Peines, de Manolo Caracol, bueno, de aquellos primeros cantadores de flamenco de finales del 19, principio del 20 y tal, y sonaba aquello, vamos, increíble, ¿no? Y efectivamente fue con ese asesoramiento de Juan que él indica de la necesidad de que las conferencias y las charlas y las tertulias sobre aspectos musicales debían contar con música, aparte del contenido pues de divulgación sobre el tema de que se tratara, yo eso lo tuve siempre muy claro, que la música si no suena no es música, eso está claro. Y entonces recuerdo también ¿cuál? El Butanito decía que también estuvo por ahí. A José María. José María García. José María García. Bueno, sí. José María, bueno, pero no confundamos al José María García Martínez, que fue el que hacía las actividades de jazz y algo de música étnica, con José María García, el crítico de fútbol, que el también Butanito, estuvo el Butanito, allí, sí. que también estuvo allí, por cierto, que lo teníamos previsto en la sala de la fonoteca, pero visto el aluvión de gente, tuvimos que pedir el salón de actos, que prácticamente se llenó. Aquello fue inmenso, ¿no? Pero sí, o sea, teníamos previsto la fonoteca, pero vamos. Sí, bueno, es que la fonoteca tenía 64 butacas. 64 butacas, efectivamente. Y entonces, claro, para algunas actividades era muy adecuada, e incluso a veces podía quedarse corta, pero eso da igual, porque tampoco era cuestión de tener que llenar para todo, ¿no? Y sin embargo, pues otras se quedaban muy justas y en ese caso, claro, lo desbordó por completo. A mí me tocó ir a presentarlo, y justo me había convocado Miguel Durán para una reunión de lo de Prodiecu y tuve solo que presentarlo y marchar, que me dio muchísima rabia porque no deja de ser un gesto un poco... no sé si está por ahí Manolo. Sí, aquí estoy. Manolo Cejudo, me gustaría darte entrada para que nos contaras tu experiencia
en la fonoteca. Hola. Sí. Bueno, pues en realidad, Manolo, sí, adelante. por invitación de Juan ayer, pues en su programación incluimos algunas óperas que yo comentaba, es decir, hacía una selección de fragmentos que fueran más relevantes de la historia que cuenta cada ópera y después pues hacía yo la síntesis y me extendía en el detalle de las piezas seleccionadas para la ocasión. Y la verdad es que para mí fue emocionante porque era un trabajo muy bonito. Primero de todo había que trabajar a fondo la ópera y para hacer la selección, que en ocasiones pues era más fácil por la propia conformación de la ópera en secuencias que tenían ya un reconocimiento público, y en otras ocasiones pues había que decidir. Se hicieron óperas enteras además, ¿eh? Sí, trabajamos. Si te acuerdas, más que selección, al final se hacían las óperas enteras. O sea, tú lo comentabas, pero luego la ópera normalmente sí que se hacía entera, ¿eh? Que alguna incluso la preparamos algún día anterior, incluso en casa, y esas cosas. Si te acuerdas, realmente las óperas casi se hicieron enteras prácticamente. Probablemente era así porque también había dificultad para los cortes y entrar con la aguja del pick-up pues en el punto exacto. Por tanto, lo más probable es que fuese, como dice Juan, y lo único que habría que hacer técnicamente es frenar para dar paso al comentario y continuar en la siguiente parte y así sucesivamente para llegar al compendio de la ópera. Además, claro, los asistentes tenían el texto en español siempre, tanto en tinta como en braille, porque entonces todavía había mucha gente que manejaba el braille. Ahora lamentablemente ya hay muy poca, pero entonces todavía había mucha gente que manejaba el braille y se daban siempre los textos en tinta y en braille en español. Y lo que hacíamos con esas cosas es ir de alguna manera dirigiendo a los asistentes para que no se perdieran, ¿no?, a la hora de ir leyendo. Claro, sí. Una vez que ya se contaba con los textos, pues era razonable que si alguno pues se perdía porque no iba tan al paso de la propia charla, pues entonces se le conducía exactamente al punto donde nos encontrábamos cuando ya reanudábamos la conversación. Sí, la verdad es que para mí fue muy útil porque, bueno, pues aparte de que te obliga a ver la obra en mucho detalle para extraer lo que sea de relieve en el momento de la conferencia, pues es que tenía yo pues el interés y la emoción de participar en la presentación aquella. Es decir, no me sentía yo como un vehículo para trasladar la audición, sino para participar en la audición, con mi propia emoción también. Y había algunos momentos en los que las óperas pues alcanzan un nivel dramático considerable y ahí estaba yo vibrando también con aquello. Sí, señor. Muy bien, don Manuel. Sí, yo creo que efectivamente lo que dice Manolo va muy al hilo de una cuestión que se me viene a mí ahora al pensamiento, y es que yo creo que efectivamente una de las cuestiones interesantes de la fonoteca es que reunía a personas que en ese momento tenían un sentimiento importante con lo que se estaba allí produciendo. Mira, recuerdo una anécdota muy buena de cuando vinieron, Ricardo la recordará también, y Juan, supongo, no sé si alguno de los demás estuvisteis por ahí en aquella, pero recuerdo una de las charlas que vinieron a dar los de Acapo, de Portugal. Sí. Y tan emocionados salimos de la reunión que bajamos por las escaleras de Pin cantando todos el Gran Do la Vila Morena. O sea que... dio una charla a Francisco Alves, que era el presidente de Acapo, entonces Francisco Alves, correcto. hablaba bastante bien español, y también dimos una charla
del presidente de la Asociación Panrusa de Ciegos, con traducción simultánea de Pedro Zurita. Efectivamente, efectivamente. Amigos. Una traducción fabulosa además, pero simultánea con lo que se estaba diciendo allí, sí, efectivamente. Sí. Sí, Pues sí. es que había ese nexo de conexión emocional que jugó un papel muy importante en la fonoteca, ya digo, en esta fórmula de que no es que se hicieran actos culturales sin más, sino que la gente que iba, quizá también por lo reducido del espacio, pues se hacía muy familiar, se hacían unas conferencias y unas tertulias pues muy entrañables, ¿no? Muy, como decía Manolo, vamos, ¿para qué voy a repetirlo yo, no? Muy desde el punto de vista emocional. Miguel, bueno, tuvimos otro hito que para aquella época tenía importancia, hoy lo tiene todo el mundo, pero la presentación del disco compacto, del Compact Disc, pues sobre marzo o abril del 85, que entonces aquello era una novedad absoluta en el país, vamos, no en la ONCE, en el país. Realmente entonces los discos eran discos de vinilo y estaba empezando, pero empezando en sus inicios completamente el Compact Disc, que actualmente lo tiene todo el mundo. Entonces, bueno, yo traté de documentarme un poco sobre el funcionamiento de aquello, del Compact Disc y esas cosas. Y al final, pues bueno, pues hice una presentación y al final se pusieron algunos de los poquísimos discos que teníamos todavía, que habíamos comprado junto con el aparato en ese momento. O sea que... Creo que Ricardo quería intervenir, Juan. No, solo añadir que también se hicieron, claro, dentro de que era un espacio reducido, también se hicieron pequeñas cosas de teatro. Ah, sí. Recuerdo además una anécdota muy graciosa, que estaban, me parece que era haciendo una muestra de 6 personajes en busca de un autor de Pirandello. Y entonces simularon los actores una pelea entre ellos. Y claro, el público, incluido Juan, que no le avisaron al hombre, pensaron que era real la pelea. Y entonces... ¡Ay, madre! Casi hay que llamar al 091, pero no, al final quedó muy bien. Y en aquel ciclo de flamenco... digo que en aquel ciclo de flamenco del que hablé antes, llegamos a traer al salón de actos, es decir, de la delegación en PRIN, conectamos la fonoteca con la delegación, estaba Antonio García Jurado de delegado territorial en aquellos momentos, y llegamos a traer a nada más y nada menos que a Chano Lobato, al salón de actos en PRIN, en los actos de Santa Lucía, y vamos, llenamos el salón allí con todo el arte de Cádiz, pero a tope. O sea que hacíamos también, como haciendo referencia a eso que decíais antes, cuando la charla de José María García, hacíamos a veces conexiones con la delegación territorial y con el salón de actos de la segunda planta que estaba entonces. O sea que llegábamos ya incluso desde la cuarta a invadir la segunda, pasando por la cafetería también. Porque Chano Lobato dijo que no cantaba, era la segunda, el salón de la delegación era la segunda o la primera. La segunda, yo creo. Pues la primera. Sí. Quizás la primera. Bueno, lo mismo. Y digo, ni en la segunda ni en la primera. Era en la primera donde estaba el salón de actos. Sí. El salón de actos, sí, pero la cafetería estaba en la segunda. Yo quisiera, sí, por eso digo, yo quisiera, adelante, Miguel, Jorgito, si hacéis el favor. Discúlpame. Bueno, lo que ocurre, bueno... Espera, que Juan, que quería hablar, Jorge. Puedo contar también un segundo solo, Juan. Que espera, hubo. no, es un segundo, espera, un momento, tengo que marcharme precisamente para ensayar con mis chicos de teatro, pero en cualquier caso, yo quisiera también aportar una pequeña cuestión con respecto al tema importante y bonito que hoy estáis tratando, porque es muy entrañable. Yo creo que fue francamente un verdadero impacto
la creación de la fonoteca en nuestro colectivo y en Madrid, lógicamente, porque no en vano el público, nuestro colectivo de Madrid, era el que podía realmente disfrutar de forma directa. En aquel momento llegó a ser de tal nivel que incluso hasta hubo delegaciones diferentes de la de Madrid, que de alguna manera no es que sintiéramos envidia, pero sí que nos gustaría que en los centros donde trabajábamos en aquel momento también tuviéramos una buena fonoteca, pues imitando al hermano mayor, que era la de Perín, la de Madrid. Entonces, con este motivo, yo me encontraba en aquel momento, el año mediados del 86, estaba en Murcia, y allí creamos pues un poco a otro aire diferente del que se estaba estableciendo aquí, no digo con menos seriedad, pero sí con mucho cariño, con mucha entrega. Pues también quisimos tener nuestra fonoteca, a la que por supuesto invitamos a Ricardo que viniera a inaugurarla con nosotros. Estaba entonces de delegado en Murcia Juan Ramón García de la Calva, estaba yo como secretario, etcétera. Y éramos realmente dos polvorillas que nos gustaba este tipo de asuntos y quisimos también llegar al pueblo murciano con algo parecido a lo que se estaba repartiendo. En aquel momento concretamente, que ni Ricardo ni Fernando pudieron asistir, estuviste tú. Me tocó asistir, o sea, inaugurarla yo. Sí, señor, y además lo hiciste muy bien y nosotros muy honrados con tu presencia, Juan. Hombre, lo que ocurre es que fue una pena que no pudiesen asistir ninguno de ellos, que, hombre, que eran, o sea, yo al fin y al cabo, pues era un simple funcionario, un simple trabajador, vamos. Eso indica, Juan, la buena persona que eres, pero ellos se lo perdieron. Y tú que te lo empapaste. Yo me da pena haberme lo perdido, evidentemente. Pero en cualquier caso sí que recuerdo dos eventos que tuvimos de allí, de la fonoteca, siguiendo, vuelvo a repetir, pues imitando al hermano mayor. Tuvimos dos jornadas de 24 horas que además tuvo repercusión a nivel de la radio, a nivel nacional, en el programa de Luis del Olmo y en otros programas de otras cadenas. Y de hecho nos dijo la ONCE desde Madrid que nos olvidáramos de la fonoteca, que la ONCE teníamos que dedicarnos a otras cosas. Y entonces le dedicamos 24 horas a los Beatles y 24 horas a la música pop en España. Y fue francamente maravilloso. Y eso era lo único que quería decir, que la fonoteca fue una gran acción de la ONCE y que hubo muchas ONCEs probablemente que se quedaron con ganas de tener también en sus sedes algo tan francamente entrañable y cultural como era la que vosotros paristeis aquí. Y un abrazo muy grande y muchas gracias por dejarme intervenir. Y discúlpame, Jorge, que yo te pensaba dar la palabra, pero no me has dado tiempo. O sea es que me tengo que marchar, Miguelón. Vale, de acuerdo, pues nada, un has abrazo hecho una fuerte para intervención todos como y sobre todo corresponde también a tu para toda categoría, nuestra audiencia. Sí. Muy bien, Jordi. Entiendo. Bueno, gracias, Jorge. Yo sí que puedo contar, sí que hubo algún problema y algún roce incluso en algún momento con la territorial. Es que ocurre que las fonotecas, aquellas que creó el Ministerio de Cultura, promulgaron un Real Decreto diciendo, o sea, que decía que las actividades celebradas en las fonotecas, aquellas que dependían del Ministerio de Cultura, tenían la misma consideración que las celebradas en casa de cualquiera de nosotros. De tal manera que la sociedad de autores no podía allí intervenir para nada, ni cobrar derechos de autor, ni nada por el estilo. Y entonces sí que tuvimos algún problema porque nosotros teníamos como espía en ese momento, en bastantes días, además en bastantes tardes, tuvimos por allí a Manolo Gracia, que en ese momento era el presidente de la Sociedad General de Autores, y que estaba siempre por el pasillo que había, que iba desde la entrada de la sala de actuaciones de la fonoteca hasta la cabina de control.
por supuesto, yo nunca le invité ni a pasar a la cabina de control ni a mi despacho, porque, vamos, sabía que él estaba espiando a ver si había alguna irregularidad por allí. Pero no se le podía echar directamente. Decía, oye, que no te hemos invitado. Salte de aquí. No. Vamos a ver. Como presidente de la Sociedad General de Autores, él iba por allí. No, pero sí él estaba por el pasillo. Precisamente por eso, porque yo tampoco lo invitaba a pasar a ningún otro sitio. Entonces estaba por el pasillo, pero mira por dónde la delegación territorial organizó algún concierto y que él se enteró de que aquello no era de la fonoteca. Y entonces lo denunció y multó a la delegación territorial. Y aquello pues provocó un poco de roce en el sentido de que, hombre, que Manolo Gracia, que luego está por ahí y tal y cual, ¿no? O sea, que no Pero tenía claro, ninguna yo no podía gracia lo de impedir Manolo. que estuviera. Lo que sí Y es cierto... en algunas otras actuaciones, cuando las celebrábamos en el salón de actos de la delegación, sí que él me preguntó, ¿y esto quién lo organiza? Digo, la fonoteca. Y entonces el hombre ya se callaba, ya no decía ni media, ¿no? Pero sí, claro. tuvimos ese problema con la territorial porque los multó. Lo que ocurría es Espera, que Juan, que parece que Ricardo. porque las actividades de la fonoteca solían aparecer siempre en los medios de comunicación, por lo menos yo recuerdo en Radio Nacional, eso siempre hacían referencia al acto, quiere decir que tenían bastante dimensión pública. Sí. Bueno, hombre, yo a los medios de comunicación, cuando había actos de cierta relevancia, siempre les mandaba información antes del acto, claro. Y luego aparecían los periódicos, sí, efectivamente. O sea, eso sí que lo hacíamos siempre. Pero ya digo, o sea, Manolo Gracia, el hombre, pues estaba por allí espiando a ver si veía alguna irregularidad para podernos denunciar. Afortunadamente no la encontró. Y como decíamos antes, presentaciones de libros también se hicieron. También bastante, se hicieron, ¿verdad? siempre, tanto de libros como de discos, todo lo que producían los afiliados se presentaba, tanto libros como discos. Efectivamente, un recital de doña Juliana Zurro. Efectivamente. Que alguno conocerá. Sí, me suena. Tú, Bernabé, me parece que conoces muy bien. Sí. Tú conoces muy bien, sí. Hicimos una tertulia sobre los poemas de Juliana. Exactamente. Sí, y hubo alguna más. Una de Sevilla, poesía, ¿cómo se llamaba? Loli, no me acuerdo el apellido. También. No, hubo muchas cosas. Yo no sé si está aquí, pero no sé si en el 84 por ahí también hicisteis con César Delgado y el tema que estaba llevando a cabo sobre sus esculturas y todo sí, claro. Claro que lo hicimos. Claro que lo hicimos. Sobre el arte áptico. El arte áptico, sí, señor. Sí. Eso es. Así aparecen esos 4 minutos de carátula que decíamos antes, aparece él ahí, que precisamente también hace alusión a don Enrique Pajón, y a su mujer, Ana Mari. Hace alusión César a ellos. Que le ayudaron mucho en llevar a cabo todo su proyecto. Sí, bueno, es que claro, Pajón sí que le apoyó bastante a César. Sí. Le apoyó bueno, bastante. y antes se hizo lo de la sala Tiresias. Bueno, eso sí, se hacía en el... Ricardo. Eso no fue de la fonoteca. Eso se hacía en el... realmente nos encargamos un poco del tema administrativo de pagar allí esas cosas, pero eso fue en el CRE, fue en Chamartín. Sí, en el Palacete, en el propio Palacete de Pastrana. Pero bueno, y una cuestión que no se nos puede olvidar bajo ningún concepto, y es que se han remasterizado bastantes de esas tertulias y bastantes de esas actuaciones, conferencias y demás, y de eso, pues ya que el amigo Berna me ha encargado a mí
coordinar este asunto, pues ahora le reboto yo para que él nos cuente algo sobre este tema de las remasterizaciones. Anda, Berna, esa no te la esperabas. Pues no, la verdad. Pues, amigo, cuéntanos efectivamente, algo, que tú sabes de eso. Cuando salí de Ciudad, me recogió muy amablemente Félix Villar, ¿no? Y estuve una temporada en atención al usuario, vino otro director, entendió que yo ahí tampoco pintaba mucho y entonces, pues bueno, me metió como alguno por aquí en los pasillos, ¿no? Y le dije que me llamaban desde pequeño la mosca cojonera y entendí que yo lo de cojonera no lo había oído nunca, lo de la mosca. Sí. Bueno, sí, pero lo de la mosca, lo pensábamos. Lo de la mosca era, desde luego, de pequeño. Realmente lo era. Lo oí cuando eras alumno en el colegio. Sí. Exactamente. Bueno, lo cierto es que llegué a un acuerdo y dije, oye, mira, yo creo que una de las cosas que se pueden hacer aquí en la casa es remasterizar cantidad de obras que tenéis en CD, porque además, perdón, en cassette, que se estaban deteriorando y que en algunos casos solamente había una sola copia en cassette que se prestaba, por lo cual corría un peligro tremendo. Lo aceptó perfectamente y ahí me dediqué hasta que salí y bueno, pues yo creo que lo tiene el SBO y si no, pues sí que puedo decir que no es que yo lo sacara, es que he ido cogiendo, pues como muchos afiliados, obras que se han ido editando de alguna forma por parte del SBO, pues todo el tema este de la fonoteca, todo, creo yo que todo lo que se grabó lo debo tener, ¿no? Y por supuesto que... De hecho, se publicaban notas circulares que era trimestral o mensual, Juan, no me acuerdo. Una nota circular diciendo... No, vamos a ver, no, nosotros, o sea, se publicaba un programa mensual, pero luego, o sea, no era realmente una nota circular siquiera, era un programa que se distribuía a todo el que estaba suscrito a ese programa. No, pero era para difundir las grabaciones. Pero Ricardo se refiere a otra cosa. Sí. Dilo, Ricardo, dilo. No, yo me refiero a que ya cuando estaba la grabación de las actividades se hacía una nota para que la gente supiera lo que había, las charlas que había habido, las tertulias que había habido, tal, y que pudiera pedir las grabaciones. Eso sí lo recuerdo, que se usaban como grabaciones especiales. Ah, bueno, sí, pero eso lo hacíais vosotros desde la Dirección General. Eso... No, yo creo que era correcto. El libro hablado, bueno, lo que fue luego la Biblioteca Central. De cualquier forma, si me permitís, aprovecho un poco el tema, porque ya con algunos cuantos compañeros hemos hablado de la cantidad de grabaciones que hay, pues bueno, desde los años 60 y hasta nuestros días, con la evolución de distintas actividades que a nivel los afiliados han hecho en colegios, en fonotecas y demás historia. Entonces, lo que queríamos de alguna manera, y por supuesto que aquí nos brindamos a colaborar en ello, es organizar esto y hacer una especie de catálogo de todo lo que tenemos grabado los unos y los otros, porque hay mucha gente pues que tenemos un determinado número de grabaciones, hay otros en otros sitios que son entusiastas de este tipo de cuestiones, pero creo que lo ideal sería que estuviese en una dirección, en una página, en algo donde la gente que quisiera pudiera descargarlo. Bueno, pues la gente que entiende bien de cómo catalogar este tipo de historias por fechas, por actuaciones, tenemos grabaciones de cuando de los actos que se celebraron en los años 60 en el Colegio de Pontevedra. Hay cosas, hombre, muy entrañables que entiendo que sí, como memoria histórica de la casa podríamos organizar. O sea que si hay gente que tiene grabaciones y demás, nos ponemos en contacto y aunque tardemos unos cuantos meses, pues podemos llevarlo a cabo. El famoso documento de los 25 años de paz, ¿sí? Cuando en el colegio del Paseo de La Habana fue el
Generalísimo y su querida esposa, doña Carmen Polo, pues también, por ejemplo, ese Sí, ahí hay un diálogo interesante, un diálogo de Franco, cuando le dice, ¿y por qué estos ciegos quisieron fusilarle y demás historias? Y dijo Franco, bueno, algo habréis hecho vosotros. Ay, don Camilo, fue don Camilo. Y don Camilo también, sí. Fue don Camilo. Hay anécdotas realmente que merece la pena. Don Camilo... Sí, no, Berna, dilo. Que una vez don Camilo, en un acto final de curso, uno de esos actos, eso iba a decir yo, sí, señor. Manuel Cejudo, participamos con él en un programa que montó él, vaya, con Juan Sebastián Bach, en uno de los aniversarios debía ser, ¿no? Pero bueno, en uno de esos finales por la noche, creo que fue Camilo que se murió, señores. Y al día siguiente, pues decían que los ciegos la habían matado. Bueno, pero eso ya era el humor por ahí negro que empezaba a correr. Yo no sé si fue Camilo o fue otro de aquellas... Camilo Alonso Vega, pues sí, pero no sé si llegó a morir o que se puso muy malito. Pero bueno, Camilo de ministro no murió, ¿eh? Pues, no, ya no era ministro, Bueno, pero es verdad, fue allí, Camilo Alonso Vega, es verdad, aquello surgió, efectivamente se murió de un infarto. Pero es que aquello fue bastante curioso porque efectivamente estuvo en el final de curso del colegio, el ministro, bueno, don Fernando, ahí le puso por las nubes y tal, y el hombre entonces se emocionó mucho porque contó concretamente el momento en el que don Ignacio Satrústegui cayó herido a sus pies. Eso es. Sí, y entonces el hombre se emocionó de tal manera y yo no sé si fue esa noche o a la siguiente le dio el infarto y se murió. Pues claro, desde ahí que se empezó a decir que los ciegos, pues eso, bueno, pero yo creo que ya era el humor ese que empezó a correr por ahí, ¿no? Que después de la presentación en el Colegio de los Ciegos, pues este hombre había fallecido. Pero bueno, de este tipo de anécdotas hay un montón. No, pero sí, o sea, yo creo que la emoción de aquella tarde sí que debió influir posiblemente influyera, ¿eh? Bueno, pues grabaciones de todo eso. Lloró a lágrima viva y estuvo el hombre muy así. Doña Ramona les sobrevivió, vamos, seguro. Sí. Grabaciones de todo eso tenemos. Buenas. Muy bien. Don Camilo, pero, aquí tiene la palabra. No, pero yo Doña Pura, eso no sé si se llegó a grabar. Yo lo tengo grabado, Juan. Cuando don Fernando presenta a este hombre. Hombre, no ves que yo estaba con Arsenio y llevamos todo el tema de la electrónica en el colegio. El Chispa. Entre Berna y el Chispa. Ahí hay de Dios. A ver, hay un montón de grabaciones que yo creo que se debe hacer algo con ellas, aunque solo sea pues es una idea magnífica y anecdótica, pero creo que puede ser. De todo lo que remasterizaste tú en la fonoteca, tengo copia en un disco externo, un disco de, no sé si 700 gigas o por ahí. Tengo muchas cosas de eso. Pero esto fue anterior, ¿sabes? Porque de hecho la misa de Cejudo está grabada con el maquetofón que me dejó don Fernando, que dijo, después de grabarlo, dijo, bueno, tráeme el magnetofón, no sea que se te estropee. Era un TK6 o un TK... No, era un Grundy muy bueno además. Era un Grundy que pesaba como totalmente un animal. Un Grundy TK42 creo que era, ¿no? Eso ya no me acuerdo del modelo, pero que era un Grundy que grabamos en la capilla arriba y Manolo ahí con el órgano y demás historia. Es cuando grabamos la misa que ahora mismo se conoce, que yo creo que es la única grabación que existe y la que va a existir próximamente, porque seguro que nos van a conceder una petición que hemos hecho en la casa para hacer una grabación en condiciones con un coro. ¿No, Manolo? Muy bien. Miguel, yo ¿sabes si hay buenas otra anécdota, si me deja Miguel. Sí, adelante. Juanito, no espera, sé si estaba... que iba a decir Ricardo, espera un segundito que le había dado la palabra a Bernabé a Manolo Cejudo. Perdón, Manolo. Respecto al tema de la misa. Don Manuel. Sí, hombre, Berna
está intentando organizar esa posibilidad, ¿no?, de hacer una nueva versión con un coro pues que sea decente, ¿verdad?, para poder tener un recuerdo de la misa Santo Tomás de Aquino 1970, pues ya lo más próximo a una grabación profesional. Y hombre, el Berna ya ha enredado a bastantes amigos, entre ellos buenos antiguos alumnos, que han firmado esa petición y está en poder ya del jefe de la ONCE, del presidente, el señor Carballeda, para ver si se implica la propia entidad en favorecer que esto pueda ser una realidad. Seguro que ya sí. lo creo. Yo de momento estoy agradecidísimo, no solo a Berna, sino a todos los que han firmado en ese escrito, porque eso refleja, después de tantos años, el cariño que nos tenemos, yo como profesor de ellos y amigo de siempre, y ellos que continúan teniendo esta deferencia para mí. Naturalmente, Manuel. Podéis comentárselo al Padre Ángel para que influya en la cuestión. No, lo que quería contar, ya que hablamos de misa, Miguel, lo que quería contar es que creo que, no sé si estaba Juan ya, pero que en eso, no sé si fue en esos meses de ínterin o que fue cuando yo, claro, estuve más encima porque aún no había el responsable, llevé a la fonoteca al presidente de la conferencia episcopal y al nuncio apostólico de sus ¡Ay, madre! Pero bueno, no, pero veréis, ¿cómo te juntabas tú con esa gente? Pero dejadme un segundo, fue una cosa muy bonita. Fue muy bonita porque una monja ciega de Albacete, creo que era, ahora no recuerdo, no sé, Sor Gabriela o algo así, pero bueno, eso resulta que me solicitó el libro de las horas. Claro, el libro de las horas era bastante grande y tal. Imagínate. Pues, pero claro, ella lo usaba a diario. Allí era un material de trabajo suyo todos los días para todas las horas, la nona, la maitines, para todo. Y entonces... En todos los monasterios se hace ese ritual a diario. Exactamente. Y entonces ella me la pidió y yo se la hice. Tomé la decisión de hacerlo. Me parecía un gesto con una afiliada que además acudía a nosotros para tal, hasta le regalamos las bolsas para llevar los libros, esas que había en la biblioteca, Benilde, allí unas bolsas. Bueno, pues le dije yo, pero joder, esto de hacerle a la monja tenemos que sacarle un poco de jugo. Y entonces invité al presidente de la conferencia, hombre, que a la sazón tenía bastante amistad conmigo porque era arzobispo de Oviedo, y al nuncio lo invitamos y dijo que sí. Entonces vino un experto de la conferencia episcopal, el secretario de liturgia, a dar la charlita así más técnica sobre el libro de las horas, y hizo una intervención el presidente de la conferencia episcopal y el nuncio estuvo allí en primera fila. El problema que tenía yo es que no quería que viniera don Marcelo, que era el primado, porque don Marcelo había pedido el no a la Constitución. Entonces yo no quería. Entonces hice una cosa que quizás está un poco fea, pero ahora la puedo contar, que le mandé la invitación 2 días antes. Y entonces contestó de su puño y letra, muy amable, diciendo que le era imposible, pero que bueno, que nos mandaba su bendición y tal y cual. Bueno, pues no sé si estabas tú ya, Juan, cuando yo tengo memoria de eso. Y porque yo sé que luego... no sé si estaba en la fonoteca o asistí como público, vamos. Recuerdo que fue Roberto allí con sus equipos. Puede que asistiera como público. Yo sí que tengo, vamos, recuerdo aquello, pero no sé si estaba todavía. Me dijo Lolita, la secretaria, me dijo Lolita, María Dolores de la Fuente, me dice ella, nunca en tu vida has hecho una obra de misericordia mayor. Porque la monja estaba como en el cielo, la pobre, estaba levitando. Levitando. Está bien. Sí. Muy bien, Berna, pues yo creo que... Estaba por ahí Felipe Torrecilla también, no sé si... No me lo puedo creer. Sí. Atención. Desde Alicante. Desde Alicante para... Felipe, abre el micro. Punto cero. Para Radio Fan. Bueno, por cierto, también... A ver qué pasa.
No, Voy con Radio Afán. os cuento también para los posibles escuchas posteriormente. Queremos preparar lo que sería un día en el colegio, desde que nos levantábamos hasta la noche, madre, con el programa de Radio Afán por medio. Entonces, ahí va. Sí, sí. Os habría que contar, ¿eh? No, es que, Charo, y lo demás, todos los que podáis colaborar, porque hay que hacer escenas de todo tipo. Salir al recreo, grabamos donde sea, todo, imitando pues, lo que es el día, un día en el colegio. Oye, pero si es el viernes, ya sabes que los viernes había tardes de relámpago. No, tiene que ser, con el cura Arteaga. Tiene que ser una Tarde de relámpagos. No, a las 3 de la tarde el cura Arteaga tiene que hablar de los platillos volantes. Perfecto. Oye, Miguel, creo que estás por ahí. Miguel, y de la visita a las monjitas hola, buenas tardes. Ya está, espera un momento, que ya está Felipe ahí. Sí. Carito, que viene Felipe. Disculpadme, pero es que me he tenido que ausentar durante un tiempo y no he podido escucharlos desde el principio, pero bueno, la verdad es que estoy disfrutando oyéndoos y emocionándome al mismo tiempo pues de volver a retomar y a revivir aquellos tiempos también de la fonoteca, aunque yo lo viví un poquito más de lejos porque estaba siempre trabajando fuera o bien estaba en Pontevedra, luego más tarde en Alicante, pero de verdad que recuerdo con mucho cariño todos los eventos que se celebraban. Algunos de ellos, lógicamente, pues me quedaban lejos y no os llego a conocer. Pero bueno, ahora oyéndoos a todos vosotros, pues nada, en principio os mando un cariñosísimo saludo a todos. Y en cuanto a alguna de las cosas que estabais comentando, pues oye, me gustaría eso de la misa, don Manuel Cejudo, que yo participé también en aquella con el amigo Miguelito. Y recibimos algún caponcillo que otro, ¿verdad, Miguel? Sí, pero eso es porque Manolo nos quería mucho. No, perdón un momento, Felipe. Es que ya soy mayor y se me olvida. Tengo una grabación donde no nos callábamos ni para la leche con Manolo, ¿no? Y se oye a Manolo decir, voy a repartir capones. Pero yo creo que no me lo puedo Miguelito y creer. yo éramos campeones. Creo que después no los daba, pero lo decía. No, escucha, Miguel sí que tiene alguno que otro. Sí. Bueno, pero tenía la cabeza dura, ¿sabes? Oye, lo que pasa es que el coro de Manolo del colegio, hay que reconocer que fue uno de los precedentes de toda la actividad cultural más abierta que se hizo en la ONCE. Repito que en la ONCE siempre se hizo actividad cultural y se ha hecho, incluso desde un punto de vista clásico, muy buena actividad cultural, pero en cuanto a cosas innovadoras, es decir, que el coro de Manolo en el colegio, lamentablemente a mí no me tocó ya el año de la misa, porque yo me fui en septiembre del 69, pero ya las intervenciones del coro de Manolo en los fines de curso tenían ya su carga, cantando en catalán, en gallego, en euskera, y eso es lo que iba a contar. Y cuando cantaron los peregrinitos, que hubo que poner canción popular andaluza porque no querían citar a García Lorca. Oye, pero Ricardo, además una cosa que esto, claro, se lo decimos a Manolo porque lo queremos y lo recordamos y se lo hemos comentado muchas veces, pero era una de las actividades donde no nos importaba ir. Siempre íbamos con gusto. Exacto. Es verdad, también íbamos predispuestos a armar un poco de jaleo, ¿no? Eso siempre. Claro, más que nada nos gustaba por eso. Que la mosca sí que era cojonera en aquel tiempo, ¿eh? Tengo una anécdota que seguramente la conocéis porque la habré repetido varias veces, que en uno de los cursos tuve un coro de 54 alumnos. Toma ya. Entonces, cada alumno se relacionaba con los inmediatos, pero el jolgorio era general. Claro. Y para poner orden y que pusieran atención al trabajo, pues costaba Dios y ayuda. Sí. Recuerdo que el cura que daba religión entonces, después del padre Arteaga, hubo otro sacerdote. Cura Tomás. El cura don Tomás. El padre Tomás. El cura don Tomás una vez entró a mi clase y lo vio y dijo,
pero si tú aquí te estás desgañitando, hijo. Dice, mira, voy a traerte un megáfono que tengo yo en mi parroquia para ver si te ayuda, porque es que te desgañitas y no te oyen. Bueno, el número de 54 hoy mismo me parece una temeridad, porque todos eran adolescentes y algunos empezaban a ser adultos, pero teníamos también chicos de 14 años y de 13, o sea que los sopranos, las voces blancas, pues eran chicos de 12 años, de 13, y entonces, pues claro, aquello era tremendo. Y efectivamente trajo su megáfono, pero no era suficiente para poder hacerme oír. Y por esas matas. Así que no tiene nada de particular que yo zarandease a la gente para hacerle presente que estaba allí. Claro, como no te veíamos, pues te hacías presente. Pero ahora, y aquí desde la distancia, Manolo, es que lo hacíamos aposta. Hombre, claro, era lo divertido para vosotros. Sin embargo, al otro coro que había, que era el de Don Ciriaco, la gente si podía se escaqueaba. Sí, sí, es verdad, claro. Pobre Sí. Ciriaco. Era un estilo totalmente... Era otra cosa. Ahí la diferencia generacional, pues claro, se imponía. Bueno. Y una cuestión muy interesante que trajo Manolo, de las que decía antes Ricardo, que no habéis dicho también, que son los espirituales. Así es, hombre, los espirituales negros en inglés. Amigo, eso fue... Todo eso está grabado. Y canciones regionales fue que un cantábamos. aldabonazo. Sí, las canciones populares y demás, eso sí, pero que aquello de los espirituales negros, aquello fue una revolución, vamos. Bueno, y aquellas extremeñas eran hasta un poco eróticas. Sí, ¿no? Bueno. Eso ya... A ver si alguien más de los que están quiere intervenir, porque llevamos ya más de una hora. Y si alguien de los que están oyendo quiere intervenir, pues aquí Miguel le da la palabra. Creo que es el momento, sí, correcto. Creo que teníamos por allá Consuelo en Alcoy. Si se anima. Chelo. Y también está, bueno, Charo ya ha intervenido. Charo, Miramontes. ¿Y quién más teníamos por ahí? Tenemos a Bernard? gente que tenemos, estará por ahí Cristina, que estará oyendo. También Luisa, que son dos encantadoras amigas de 84 y 85 años, ¿no? Que no vivieron el tema de que estamos hablando de la 11, y bueno, pues simplemente indicar que esos fueron los años en que nosotros disfrutamos un poco también de lo que era la cultura real. No digo que ahora no se haga. La fonoteca fue un sistema que trajo, como habéis planteado aquí y hemos comentado en general, pues que trajo, bueno, pues inquietudes y personajes de todo tipo. ¿Qué se hacía una vez al mes o No, que va. No tenía periodicidad. No, normalmente incluso llegamos en muchas etapas de la fonoteca a hacer un plan, dos actividades semanales. Pues fíjate. Sí, era un programa muy amplio. Sí. Hombre, normalmente hacíamos una de música y otra de otro tipo. Bueno, una de las cosas que no falló ninguno de aquellos años fue hablar incluso de la declaración de la renta. Siempre traíamos a algún funcionario de la Hacienda que nos hablase del tema, ¿no? Pero vamos, digo esto como ejemplo de una cantidad de cosas que se hacían. Pero sí, allí se hacía un par de actividades semanales normalmente. Lo cierto es que ahora se puede hacer esto y llegar a mucha más cantidad de personas si fuéramos capaces de localizar y de encontrar un sistema de comunicación. El sistema existe, el Zoom, el Skype, cualquiera de estos medios, pero hacer un plan de difusión en condiciones. Hay muchísima gente que por muchas razones no puede asistir a los centros porque es mayor, por muchas historias, y sin embargo desde sus casas lo podrían escuchar perfectamente. Se están haciendo cosas, cierto, pero creo que se podía extender en cuestiones culturales que se están haciendo desde los distintos centros, bien en Madrid, en Alicante, en Barcelona. Se están haciendo muchas cosas que se podría extender al resto de la gente. Es decir, cualquiera
persona podría ahora mismo desde su casa, pues oye, me interesa más esta charla o esta otra, amén de quien lo esté emitiendo, sea Madrid o Barcelona, ¿no? Pero bueno, eso queda por aquí. Yo creo que vamos a hablar un poco de estos temas en los siguientes meses, porque yo creo que sí que es importante que eso se canalizó, que ya lo vimos anteriormente, en el tema de lo que fue Canal 11. Canal 11 fue una especie de difusión a nivel general de muchas actividades que se hacían dentro de lo que eran las propias emisiones que se hacían. Pero es que ahora mismo eso se puede estar retransmitiendo en directo de distintos puntos. Ya sé que soy pesado, que estoy... No, un personaje al que llevamos también fue a Marcelino Camacho. Y justamente se estaba negociando en aquellos mismos días, se estaba negociando el segundo convenio colectivo de la ONCE. Y entonces yo recuerdo que estaba yo en la mesa de negociación por la empresa, en aquel caso, y que los de comisiones pidieron que por favor se terminara a tal hora, puesto que iba a dar una conferencia a Marcelino Camacho en la fonoteca. Y claro, por supuesto yo lo agradecí mucho porque así yo podía asistir, pero también iba yo con el miedo de que estos llevaran al debate del coloquio los temas del convenio. Y entonces cuando empezó el acto dije, hombre, procurad que sea un acto de tipo general para que no haya mucha incursión en el tema del día a día, porque puede a mucha gente pues ya diríamos aburrirle el que entráramos en cuestiones técnicas del convenio de la ONCE, ¿no? Pero bueno, recuerdo esa anécdota. Sí, Tuvimos fueron también un montón de algunos del PSOE, alguno del PSOE estuvo también, no recuerdo ahora quién, pero sí. Carlota Bustelo, que era la subsecretaria de... Sí, esa tarde. Carlota Bustelo. Hombre del PSOE, el mismísimo Sí, Tierno. Pero alguno más, La mujer. Claro, el propio Tierno, claro. Sí. Sí, señor. Pues chicos, muy bien, de verdad. don Berna, pues yo creo que si no hay intervenciones Pues por ahí nada. de más gente, habríamos agotado el asunto. Muchas gracias a todos, Perfecto. Julián. Pues eso, como siempre, aquí al lado del cañón, y a los demás, pues hasta el próximo día. Bueno, Abrazos para todos y para todas. un fuerte abrazo. Venga, claro que sí. muchas Muchas gracias. gracias a todos. Saludos. Hasta luego. Dios, un abrazo. Alicante. Punto.